Hola, bienvenidos una semana más a De Todo y Todito con Rusé. Hoy os voy a explicar algo muy sencillo. He ido al campo, he cogido unas 4 aceitunitas y quiero alinearlas a mi manera para que veáis qué tal lo hago y que lo probéis a ver si os gusta. Bueno, el primer paso de todos es lavar bien las aceitunas, ¿de acuerdo? Mirad, yo he cogido, ya os he dicho, unas poquitas nada más, es para este vídeo, ¿vale? Básicamente, para que veáis cómo las hago. Evidentemente esto se lo come una en una receta como aquel que hice, pero para que veáis cómo se hacen, ¿vale? Sacadle bien todo el polvillo, ¿eh? Lo normal es dejarlas un par de horitas, ¿vale? Que vayan sacando todo el agua. O sea, que vayan sacando toda la porquería. Pero bueno, yo ya las he lavado antes, entonces ahora es una sola enjuagadita y listo. Mira, yo tengo este aparato. Este tiene distintas funciones. Por un lado tiene esta, metéis por aquí la aceituna. Ya os enseño, metéis por aquí la aceituna, cogéis el palo, ¿vale? Apretáis un poquito y ya la tenéis machacada. ¿Veis? Ahí tenéis la aceituna machacada. ¿Que queréis hacerla rallada? Aquí tiene dos diámetros, uno para las aceitunas más gordas y uno para las aceitunas más pequeñitas. Solo tenéis que meterla, siempre empujarla con otra que no os hagáis daño, ¿vale? Y si veis, aquí la tenemos, no se ve mucho, no se aprecia mucho, pero está rajada, ¿vale? Pues así con todas, podéis hacer el procedimiento que queráis. Que no tenemos estos aparatos, como os he dicho, es algo tan simple como la madera de la cocina, la maza de madera y le damos. Ya la tenemos de esto. ¿Que no tenéis maza? Cuchillo. Y hacemos un par de rayados. Listo. Fijaros qué fácil que es, ¿vale? No tiene nada. Pero yo, como tengo mi aparato, voy a hacer servir mi aparato. Ya las tenemos todas machacadas. Le voy a pegar un enjuagón, ¿de acuerdo? Le voy a pegar un enjuagón. Y ahora las deberemos poner en un cubo, en este caso como hay poquitas, en un tarro con agua que deberemos tener durante 9 días. Una semana o 9 días, más o menos. Ya iremos viendo cómo está hasta que desaparezca el amargor, cambiándole el agua cada día, durante esa semana o esos 9 días. Que las cubra todas, las metemos y ya digo, una semana, 9 días. Ya veremos que tienen que salir el amargor, ¿de acuerdo? Y bien, mirad. Hemos dejado nuestras aceitunitas, en este caso como están machadas, las machacamos y las abrimos, las amargan, tardan menos en quitarse el amargor, las hemos dejado una semana y ahora las vamos a escurrir bien escurriditas, ¿vale? Vamos a dejar que se vaya todo el agua, vamos a dejar que se escurran bien, mientras vamos a preparar los ingredientes con los que las vamos a alinear. Bien, mirad, vamos a hacer dos aliños ligeramente diferentes, ¿de acuerdo? Por un lado, vamos a hacer una que va a llevar tomillo, romero, hinojo, cáscara de naranja, ajos, para uno de los botes, porque como aquí nos van a salir 2 botes, ese será uno. Y para el otro vamos a ponerle pimiento verde, tomillo, orégano, ajo y un par de guindillas para que le dé un poquito de picante. Veréis que son dos aliños algo diferentes, porque aliños hay tantos como queráis, ¿de acuerdo?
estos serán 2 tipos para cada uno de nuestros botes. Vamos a empezar a preparar. Mira, lo primero que vamos a preparar es la salmuera para que nuestras aceitunas se mantengan. Acordaros siempre, las hierbas tienen que estar, que vamos a echar, las hierbas, las especies tienen que estar bien lavaditas y secas, ¿de acuerdo? Y las aceitunas, haberlas puesto entre 7 y 9 días, cada día cambiándole el agua. O sea, eso, acordaros que siempre va así. Ahora para hacer la salmuera, vamos a ver la proporción. Mirad, es un vaso de sal por 9 de agua, ¿vale? Mira, he cambiado la olla porque si no, no me cabía, ¿vale? Llevábamos 3, pues así hasta los 9. Daros siempre agua fría, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos que mezclarlo bien, que se disuelva bien esa sal con el agua, bien disuelta toda, ¿vale? Evidentemente, más cantidad de aceitunas, más cantidad. Solo tendréis que multiplicar cada ingrediente, ¿de acuerdo? Bueno, una vez tengo ya bien disuelta la sal con mi agua, vamos a empezar el primer bote. Mira, cuando hay muchas aceitunas, si hacemos mucha cantidad, tenemos que poner una capa de aceitunas y una capa de ingredientes. Una capa de aceitunas y una capa de ingredientes. Es decir, una capa de aceitunas, una de tomillo, romero, naranja, lo que vayamos a echarle. Otra capa de aceitunas y lo mismo arriba. Es decir, poner cada cosa por capas. En este caso, como vamos a hacer 2 botes más o menos pequeños, lo que vamos a hacer va a ser llenar hasta la mitad, ponerle todas las especies y acabar de llenar el bote, ¿de acuerdo? ¿Vale? Vamos a ver. Recordad que luego tienen que ir las hierbas y no podemos llenar mucho, ¿vale? O sea, ponemos esto y ahora ponemos, por ejemplo, el romero. Tomillo. El tomillo lo podéis poner si queréis pelado, ¿vale? Para que no ocupa tanto en el bote. Lo podemos poner pelado, sin problema. Tomillo, romero, el hinojo, la cáscara de naranja y los 2 ajitos. Los 2 ajitos siempre un poquito abiertos, ¿vale? Un poquito abiertos, ahí. Yo lo he hecho hasta con la cáscara, lo podéis chafar también, ¿eh? Sin problema, ¿vale? Yo lo he hecho con la misma piel, ahí. Y ahora vamos a seguir llenando el bote con nuestras aceitunas. Ahora a este bote movemos otra vez para que no se asiente la sal y le echamos nuestra salmuera. Llegados a este punto que tenemos lleno de salmuera, a mí me gusta echarle por encima una capita de aceite de oliva. ¿Por qué? Porque así evitará que nos salga moho. Ahora tapamos bien nuestro bote y guardamos en un lugar seco y fresco. Aproximadamente un mes. Veréis los resultados. Qué bueno está. Esta, uno. Para el otro, lo mismo. Vamos a poner nuestras aceitunitas. En medio le echamos nuestro tomillo, nuestro pimientito verde. Acordaos que estas van a ser un poquito picantes, ¿vale? Nuestro orégano, el ajo, acordaros, machacadito o
cortado, ¿vale? Y la guindilla también, como queremos que sean un poco picantes, la guindilla vamos a abrirla, ¿vale? Para que realmente saque el picor, ¿vale? Que aunque son pequeñitas, son matonas. ¿De acuerdo? Y ahora ponemos el resto de aceitunas. Ahí. Mira, ¿vale? Con esto volvemos a meter el agua que hemos preparado de salmuera. Y que lo cubra nuestra capita de aceite de oliva. Ahí. Y el mismo procedimiento. Tapamos y reservamos un mesecito. Ahí tenemos nuestras aceitunas picante y no picante. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si es así, regaladme un like, suscribiros y darle a la campanilla. La próxima semana, un tutorial nuevo. ¡Chaito!